Bueno, voy a intentar explicaros de la forma que pueda, con palabras racionales y lógicas, algo que no es racional y que desde nuestro punto de vista no es lógico. Así que es un, es un reto para mí y bueno, voy a intentar que comprendáis por lo menos no sé si la esencia, pero un poco como el esquema, ¿no? Porque incluso para mi propia mente esto es imposible de comprender, porque realmente esto que estamos plasmando mis compañeras y yo del Centro Trinito en este esquema, bueno, pues es algo muy para la mente y muy burdo realmente, ¿no? Pero bueno, a nosotras cuando nos mostraron este esquema, nos permitió colocar más o menos esa espiral de donde venimos, ¿no? Y comprender ligeramente el proceso de manifestación en la materia, el proceso también de fractalización de la conciencia, el proceso de expansión de la fuente. Así que, bueno, voy a intentar hacerlo cortito y lo más fácil posible, sabiendo que al hacerlo así, bueno, pues vamos a resumir algo que es infinito. Pero bueno, por si os sirve y os permite un poquito dejar de sentir que solo somos esto o que estamos directamente ligados como al ser superior o a la fuente directamente, cuando nosotras al menos, y esta es nuestra visión hoy, por supuesto respetando que cada uno lo vea o lo sienta como quiera, o como sienta en este momento. Bueno, a nosotros nos ha permitido como recolocar, ¿no?, los diferentes recuerdos o un poco cuál es ese proceso, ¿no? Porque esos recuerdos tan variopintos de diferentes dimensiones. Entonces, lo que se nos decía es que, bueno, que ya aquí ya está directamente desde el ser superior, esa macro conciencia o esa conciencia más, que está en dimensiones muchísimo más elevadas que la nuestra, por supuesto. No todos los seres superiores, o al menos esto es lo que yo sé, o sabemos hasta el momento, brotan de la misma dimensión hasta una dimensión, desde el momento en que de la fuente que nosotros hoy intuimos, ¿no? Yo al menos, nosotras, es esta fuente, ¿no?, como en la isla de Abona, así le hemos llamado, así le llama el libro Durantia. em, Da igual, esto es nomenclatura, no importa cómo le llamemos a estos, para que la mente se pueda ir colocando y podamos tener como un lenguaje más parecido para poder comunicarnos. Pues evidentemente este no es que no sea su nombre, es que allí no hay lenguaje como el nuestro. Entonces, como hay como si fuera un gran núcleo, esta macroconciencia de la que todos estos multiversos al que nosotros pertenecemos nacen, emanan, como si fuera un punto inicial, de conciencia pura en el que están todas las características primigenias de las que todos partimos, ¿no? En la llama trina conocemos como las tres, las tres que están en este universo trabajando como fundamentales, que sería en la llama azul la fuerza, la fe y la voluntad, en la llama rosa el amor incondicional, la aceptación, la compasión, y en la llama amarillo dorada la sabiduría, el conocimiento, el poder personal. Pero no son las tres únicas cualidades de la fuente, o al menos nosotros así lo sentimos ahora, ¿no? Pero sí son las tres que intuimos que están presentes con mucha fuerza en todos los multiversos y de manera especial es algo con lo que practicamos más o experimentamos más en este universo y en este universo local de Nevada al que pertenece Gaia. Entonces, el primer movimiento de expansión, esta supraconciencia se expande a sí misma, como se duplica, triplica, eneplica a sí misma, y ya en ese momento hay como un movimiento de observación de sí misma y de alguna forma, aunque aquello no es materia, evidentemente, sí todo empieza a tomar sí, como diferentes formas, diferentes conciencias, ya no solamente es una, que sería como una especie de vacío de alguna manera, porque al ser ella en sí misma no hay nada con lo que compararse, con lo que mirarse, y aquí ya empieza así la experimentación. Cada una de estas primeras esferas, por llamarlo así,
vuelve a hacer este movimiento de separación de sí misma, como duplicación, o evidentemente a la enésima, no solamente es en dos. Y ahí empieza ya como a expandirse todo. Entonces se generan los multiversos, cada multiverso tiene sus 400.000 universos, y así vamos bajando, ¿no? Esto a nivel, porque los propios universos tienen conciencia propia, no es un lugar solamente, hay una frecuencia, una conciencia que los sostiene. Entonces, si llevamos a seres superiores que luego van a encarnar en almas, en personalidades después aquí en Gaia y en planetas parecidos al nuestro, uno de esos seres, esas conciencias que ya va fractalizando en dimensiones un poco más bajitas, en las que ya se va pudiendo identificarse, ya no son estas macroconciencias, sino ya se empiezan a identificar unas de otras, todas llevan la misma composición molecular, por decirlo de alguna manera, es como todos los mismos elementos que tiene la fuente primordial, solo que ya se están empezando a ordenar de forma diferente y en proporciones distintas. De esta manera se pueden ir como identificando, teniendo identidad propia, aunque en el fondo somos lo mismo. Es como decir que todos estamos hechos de, no sé, de hierro, de cobre y de carbono, pero yo tengo mucho hierro, un poquito de cobre y una gotita de carbono y además ordenado de una forma concreta, y tú pues de otra manera diferente. Somos lo mismo en cuanto a las sustancias que nos componen, pero la proporción de las sustancias y el cómo se ordenan, cómo se alinean esas sustancias, hace que tú tengas una forma y yo tenga otra, que tú tengas una manera de expresión a nivel vital y yo otra. En un momento determinado, estas conciencias que ya van bajando de dimensión, que ya van teniendo una identidad propia, definida, siguen haciendo este mismo proceso de expansión, porque al final lo que la fuente primordial deseaba con estos movimientos era la experimentación de sí misma en diferentes posibilidades, en diferentes dimensiones y con diferentes objetivos. Al menos esto es lo que nosotros sentimos, que cada multiverso tiene un objetivo distinto y dentro de cada multiverso los infinitos universos que hay, son finitos, pero muchísimos, tienen también como un objetivo de experimentación concreto que luego se plasma en cada una de las galaxias, de los sistemas solares y por supuesto de los planetas. Como tener un supraobjetivo que luego se concreta en varios objetivos por cada multiverso, que a su vez se concreta en más objetivos y a su vez estos como en tareas muy concretas. Al final es un poco como las organizaciones de las empresas. Esta conciencia que ya va identificándose cada vez en dimensiones más bajitas, suele empezar a fractalizar ya de forma más concreta a partir de la 23, la 22, más o menos, que es donde ya empieza a haber polaridad y podemos elegir si trabajar para la oscuridad o trabajar para la luz, por ejemplo. Digamos que sería esta esfera, esta esferita que tenemos por aquí, ¿no? La de fuera. Esta conciencia va a sostener y a envolver cualquiera de sus fractalizaciones en dimensiones físicas. Físico, no físico 3D, sino en dimensiones que ya tienen de alguna forma la frecuencia más material. Es que es complejo esto de definir para que se entienda. Me lo estoy viendo en la cabeza y no sé cómo traducirlo. Bueno, suponemos, y esto es un caso, pues, hay trillones, infinidad de ejemplos, ¿no? Cada ser lo hace a su manera y forma, ¿no? Estas conciencias van a empezar a emanarse dentro de cuerpos biológicos. Esos cuerpos biológicos pueden ser cuerpos de planetas, cuerpos de estrellas, pero aquí vamos a hablar solamente de los que van a fractalizarse, a emanarse dentro de cuerpos biológicos de raza evolutiva. En nuestro caso sería la raza humana, pueden ser arturianos, pleiadianos, para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, imaginaos que aquí vemos el ser superior que hace una primera emanación a un ser estelar, que sería esta esférica de aquí, que podría ser un andromedano, por ejemplo. Y además es una de sus primeras fractalizaciones, con lo cual puede ser un andromedano, pero que estén en dimensiones muy elevadas. He hecho un ejemplo, puede ser cualquier otro. Pero a la vez él va a hacer esa misma emanación en otro ser distinto, que podría estar en otro, incluso en otra
en otro universo local, ¿no? Este universo Nevadon tiene muchos universos locales, podría estar en otro universo local. La conciencia, la supraconciencia, que es el yo superior, está permanentemente envolviéndolo todo, con lo cual ellos también están conectados entre sí. Ya veis que siempre hay un nexo de unión, con lo cual experiencias de este ser terminan en el ser superior y por lo tanto pueden ser también, van a pasar a ser memorias de este ser también, como esa información pasa también a estar disponible para este ser, aunque el recuerdo no sea propio, ¿no? Va a tener esa connotación de recuerdo propio, pero sí la información va a estar ahí. Si este ser de la Tierra aprende la telepatía, pues este ser tiene a su disposición cómo ha llegado a ese movimiento, ¿no? Para que él lo pueda integrar en él, tendrá esta capacidad para activar. A su vez, estos seres estelares seguramente van a fractalizar, van a emanarse a sí mismos en seres de una vibración más bajita, generalmente. Esto siempre es como, para la mente sería de arriba para abajo, ¿no? Seguramente es más esférico todo, pero para nuestras mentes lineales es más sencillo entenderlo así. Entonces, si este ser estaba en una 15D, pues siempre va a hacer una fractalización para poder experimentar en la materia en otra densidad más baja. ¿No? Es como ir todo hacia abajo, todo hacia abajo, hacia abajo, o sea, a dimensiones cada vez más materiales, más densas, para intentar llegar a lo máximo posible, que entendemos que ha sido una 3D a nivel de conciencia, ¿eh? Pero entiendo que igual también 2D, 1D. Nosotros aquí en el planeta, los humanos hemos estado en 3D, ahora ya estamos hoy. Entonces, este puede ser otra raza biológica diferente y estar en una frecuencia diferente también, más bajita. Podemos estar hablando de estar en una 7D, 6D, 9D. Y a la vez todos pueden estar perfectamente encarnando, suponiendo que se pudiera utilizar este término, a la vez. A su vez, estos seres estelares, independientemente de si encarnan luego aquí en Gaia en vehículos sálmicos, por ejemplo, este sería ese caso, ¿no? Un ser estelar que emana en otro ser estelar, por ejemplo, 17D, 9D. Este ser estelar también tienen procesos evolutivos, también entran y salen de sus vehículos físicos, aunque sean vehículos muchísimo más evolucionados, que generalmente en tiempo lineal viven muchísimos más años, pero también hacen el proceso de morir y renacer. Entonces, este ser también irá cambiando, este mismo, sin llegar a volver a integrarse aquí. Él, cada vez que desencarne de su vehículo físico, volverá a elegir otro cuerpo biológico que pudiera estar en el mismo lugar estelar o en otro lugar estelar, ¿no? Y si va evolucionando, es posible que su dimensión, su frecuencia, vaya subiendo y ya las siguientes encarnaciones, en lugar de si estaba en 9D, las pueda hacer en 10D. Vamos ascendiendo en función de nuestra capacidad de evolución. Esto no tiene que ver con algo arbitrario, sino nuestro proceso evolutivo. Volvemos al ser de la derecha, por ejemplo, que estaba, por ejemplo, en una 9D, comienza a bajar, a fractalizarse, hasta poder llegar en la época, por ejemplo, de Lemuria, a una 7D, más o menos que estábamos cuando empezamos, 7-6D, cuando empezábamos a hacer los sembrados. En aquel momento, Lemuria la Tierra está ahí haciendo el proceso para integrar todas las especies posibles, con lo cual tiene que tener una frecuencia que pueda más o menos integrar casi todas esas especies. Entonces, estos seres no podían encarnar con su avatar estelar, porque era excesivamente elevado, y entonces encarnan en un cuerpo similar, pero de una frecuencia más bajita, más cercana a la 6-7 que estaba entonces la Tierra. Y en algún momento, como todos sabemos, la Tierra empieza, bueno, no ella, le obligan a hacer un proceso de descenso de dimensión, al cambiar el eje de sus polos, etcétera, etcétera, con la noche galáctica. Y entonces tenemos ya que empezar a encarnar en vehículos, en avatares, en vehículos biológicos de 3D. ¿Cómo encarnamos ahí? En este proceso, ya lo que el ser estelar genera es un vehículo conciencial específico para la Tierra. Entiendo que también se puede utilizar para otros planetas similares, pero esto lo desconozco.
al que llamamos alma. Es una parte de su conciencia. Este vehículo, que lo llamamos así porque es la forma en la que el ser estelar puede encarnar en la Tierra, tiene conciencia propia porque es el que va a estar evolucionando en la Tierra, pero en algún momento regresará y se sumará al ser estelar. Este vehículo, el que llamamos alma, es el que va a ir encarnando y eligiendo personalidades encarnadas en cada una de las vidas. Un mismo ser estelar, al menos en Gaia, nosotras lo que hemos visto es que puede tener más de un vehículo álmico. Evidentemente, tienen que ser seres que están muy evolucionados. Cuando los seres estelares son de dimensiones más bajitas y son almas más jovencitas, generalmente encarnan con un único, traen a la Tierra un único vehículo álmico, una única alma. Pero seres muy evolucionados, casi todas las semillas estelares, diría que todas, los rescatadores, los seres que han estado, que vienen de frecuencias muy elevadas y que han estado ayudando y están ayudando a Gaia, casi todos ellos, además por necesidad del plan, están emanando en varios vehículos álmicos, en varias almas a la vez. Cada una de estas almas tiene su propio recorrido que reporta al ser estelar y por lo tanto también comparte con el resto de las almas, con lo cual si otra alma de mi ser estelar está en este momento o durante sus últimas vidas ha conseguido un don suprasensorial X, yo lo tengo disponible para mí. Por lo menos tengo la información de cómo se llega a ese don, ¿no? Otra cosa es que luego yo, mi propio vehículo álmico, tiene que hacer ese proceso de activación aquí. A veces lo hacemos y a veces no. Pero la información siempre está. Cada una de estas almas, que proceden de seres ya evolucionados y por tanto ellas mismas que tienen la frecuencia de su ser estelar, tienen esa potencialidad, disminuida evidentemente, pero tienen la potencialidad. Por tanto, ellas también son capaces de emanar, de encarnar en varias personalidades a la vez. Entonces, yo esto lo sé, yo puedo tener otra persona, puede ser el mismo alma que soy yo. Cuando desencarnemos ambos, nos recuperaremos aquí, nos encontraremos aquí. Toda nuestra información pasará aquí arriba. De alguna forma, es como si yo tengo mi mano fuera el alma y cada una de las personalidades fuera uno de los dedos. En realidad todos formamos la mano, pero cada dedo es independiente. Se mueve de forma independiente al resto de los dedos, aunque si lo miramos desde fuera siempre veríamos que los 5 más la palma forman una mano. Y la mano forma parte de mi cuerpo físico de cinta, que sería el ser estelar. Este otro vehículo álmico podría ser la otra mano, el otro vehículo álmico podría ser una pierna, etc. Tampoco para que veáis qué es lo que estamos hablando. Cada una de las partes en sí misma es independiente del resto, hace su propia función, pero todo el tiempo la información va al ser estelar. En este caso, el vehículo álmico y el vehículo álmico al ser estelar. Todos mis órganos, todos mis extremidades, etcétera, me dan información a mí, me sirven a mí. Entonces, cuando la pregunta de cómo, si yo quiero trabajar con uno de mis dragones, en este momento, evidentemente no es la personalidad la que trabaja con un dragón, y en este momento el vehículo álmico sí podría estar trabajando con dragones, porque aunque ahora no lo tenemos tan fresco, en la época balónica y en muchas otras épocas, los dragones eran parte de nuestras vidas aquí. Nuestro vehículo álmico estuvo allí, al menos en el mío. Entonces, sí que tengo toda esta información, pero ¿cómo puedo hacer para en este momento trasladarme a un espacio en el que trabajar o en el que conectar con mi dragón? Todo esto lo estamos viendo a nivel lineal, pero en realidad lo que nos dicen es que todo esto realmente está ocurriendo de forma simultánea. Esto probablemente es súper loco, pero es así. Entonces, si yo subo hasta el alma y me traslado quizá a esta otra personalidad o incluso a este otro vehículo álmico que esté en otro momento, voy a poder estar en esa situación, voy a poder entrar aquí dentro y vivir, pero incluso dentro de la propia personalidad. De la misma forma, si yo recuerdo varios seres estelares, primero pueden ser recuerdos de diferentes encarnaciones de mi propio ser estelar, pero también puede ser que este ser estelar tenga varios seres estelares y yo desde aquí voy subiendo
y me puedo encajar aquí, me puedo encajar en otro que esté por aquí o en otro que esté por aquí. Incluso subir a este ser estelar. Porque en realidad soy eso. Soy esto. Ellos emanan hasta llegar a mí, con lo cual el camino de vuelta es exactamente el mismo. Entonces, es mi conciencia la que asciende por estos recorridos y se coloca donde siente que es necesario en este momento para recordar quién eres y poder traerlo a través de la personalidad. Quizá todavía por el tipo de vehículos biológicos que tenemos no vamos a poder manifestar las habilidades de nuestros seres estelares que están viviendo o existiendo en dimensiones 9, 10, 12, 15, por supuesto la del ser superior, nada que decir, pero si empiezo a recordar lo que soy capaz de hacer, no solamente a recordar desde la mente, sino a sentir en mi piel, porque por instantes he podido conectarme y vivir en este avatar arturiano de 9D, cuando regreso a la personalidad, en mí algo ha cambiado, incluso en mi ADN energético y, por supuesto, de alguna manera en mi ADN físico. Seguramente mis dones suprafísicos se van a empezar a activar, va a haber nuevos dones, va a haber nuevos recuerdos y nuevas habilidades. Y esta personalidad va a ir ascendiendo de dimensión y cuanto más elevado estoy en las diferentes dimensiones, más capacidades tengo, porque mi propio vehículo físico va a ir transformándose, su ADN va a ir transformándose. Entonces ya veis que a través de todo esto podemos ir a cualquier parte que tenga que ver con nuestro ser superior. De la misma forma que si mi ser superior, que así es, pertenece a una, es como si él fuera este de aquí y aquí hubiera otros seres superiores. De esta forma es la forma en la que llegamos a esa fuente universal, a través de las conexiones que las fractalizaciones han ido haciendo. Utilizamos la palabra fractal, aunque no es una forma del todo correcta, porque un fractal es algo exacto, aquello de donde fractaliza, y no se produce, o al menos yo entiendo que no se produce exactamente así. Sí somos fractales en cuanto a los elementos de los que nos componen, ¿no? Lo que hablábamos antes del carbono, el hierro y tal. Pero no somos exactos porque ni la proporción ni la ordenación es exacta en cada uno de nosotros, porque si no, seríamos todos los mismos. Y no es así, seríamos todos en esta esfera conciencial. Pero sí es cierto que tenemos el mismo perfume, las mismas esencias de nosotros. Es como si, imaginaos que el ser superior, el yo superior, tiene 10 perfumes. Jazmín, rosa, lo que sea, lavanda, limón. Todos tenemos esos 10 perfumes, incluida la personalidad, incluida Cinta. Tiene los 10 perfumes, las mismas 10 esencias que incorpora mi ser superior. Solo que quizá yo aquí primero tengo un 1 por millón de lo que él tiene y además no de todo lo mismo. Igual yo tengo más jazmín, menos lavanda y además incluso aunque tú tengas la misma composición que yo, la misma proporción, si yo tengo la lavanda mezclada primero con el jazmín y luego con el limón y tú lo has hecho al revés, seguro que la botellita de perfume que nos sale es totalmente diferente. Pero siempre tenemos todos las mismas 10 esencias que van a componer los perfumes. Pues de esa manera todos somos uno, porque todos tenemos esos 10, ¿no? Todos, porque son los que tienen la fuente primordial. Y poco a poco, pues la proporción va bajando, va bajando, va bajando, y la proporción entre ellos y el alineamiento va cambiando. Pero somos todos. Así que, bueno, espero que esto sirva bueno, para aclarar un poco más, si se puede aclarar algo. Cualquier cosita, cualquier duda, ya sabéis dónde estoy y me vais comentando, ¿vale? Un besito.